Gloria a Dios. Hechos 17 del 24 al 29. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de toda ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad de usar las Sagradas Escrituras, este privilegio, Señor amado, para recibir la enseñanza de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ministre, nos dé la enseñanza que has separado para nosotros, y nosotros con humildad de corazón podamos recibirla y nos habilites para obedecerla y ponerla por obra. Esto te lo pedimos entendiendo que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, sin ti estamos perdidos, sin ti, Señor Jesucristo, no hay forma de poder ser salvos. Gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Sea Cristo adorado para siempre. Quiero concentrarme en una frase, a ver si concluimos este pasaje de la Escritura que hemos estado usando por varias semanas. Y quiero concentrarme en la frase linaje. Gloria a Dios. Pero antes de ir a la frase linaje, gloria a Dios, quiero enfatizar el versículo 28, donde Pablo le dice a los atenienses, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. La arrogancia de esta naturaleza humana que es caída, se ve en este último tiempo como no se ha visto tal vez en ningún otro tiempo en la historia de la humanidad. Arrogancia en pensar, en creer, en aceptar y en confesar que nosotros los seres humanos podemos vivir sin Dios aquí en la tierra.
que nosotros no necesitamos a Dios, necesitamos las Sagradas Escrituras. Que nosotros sabemos más que Dios. Que lo que Dios ha hecho, es malo. Al punto que queremos cambiarlo, inclusive utilizando las leyes de una nación donde se practica la democracia y donde una constitución como la nuestra, donde dice que nosotros tenemos dones y regalos y el derecho de vivir, que eso es un regalo de Dios. Pero la arrogancia del ser humano ha querido cambiar, quiere cambiar eso. Al punto que le lavan el cerebro a muchos padres para poder mutilar los cuerpos de los hijos. Mutilar. Hermano, cuando una nación llega a ese nivel, si Dios no trae juicio sobre esa nación, Dios va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Pero Dios no va a pedirle perdón a nadie. Dios va a traer juicio sobre todas las naciones y sobre todas las personas que ignoran su palabra, que quieren vivir como ellos piensan, que la forma de ellos es mejor que la que Dios ha determinado para nosotros. Bueno, yo tengo noticia para esa gente. Yo tengo noticia. Viene un día, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Viene un día en que Dios va a llamar a cuenta a todo ser humano desde Adán hasta estos últimos días. Y eso nadie lo va a poder cambiar. Y yo me alegro por eso, porque nadie puede cambiar eso. Porque nadie puede cambiar la soberanía de Dios. Y me entristece porque hay muchas vidas que van a ir al infierno por haberle dado la espalda al Señor, por haber negado a Dios, por no haberse sometido a Dios, sino que se rebelaron en contra de Dios, desde aquellas generaciones hasta la generación de hoy. Eso me entristece porque están en el infierno y muchos van a ir al infierno. Sí, infierno. No se predica mucho del infierno, pero ¿sabe quién predicó del infierno? El Señor Jesucristo. Nadie tiene más amor que el Señor Jesucristo. Y como nadie tiene más amor que el Señor Jesucristo, Él predicó sobre el infierno. Y Él dijo, donde el gusano no muere. ¿Por qué el Señor predicó sobre el infierno? Porque nadie tiene más amor que Dios. Y Dios no quiere que ninguno se pierda y ninguno vaya a ese lugar que no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus demonios. Pero lamentablemente, porque esta naturaleza insiste en darle la espalda a Dios, darle la espalda al Señor y decirle a Dios en su cara, tú no sabes lo que dices. Lamentablemente, esa es la condición en que estas generaciones de hoy viven en diferentes naciones, no solamente aquí, en diferentes naciones del globo terráqueo, de la redondez de la tierra. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amén. Por eso es necesario seguir orando. La única alternativa que nosotros tenemos es orar por los familiares que no conocen al Señor, hablarles del Evangelio y orar. Eso es todo. No podemos hacer más, no podemos obligar a la gente. Nosotros no somos una religión, como otras. Hay religiones que obligan a la gente, nosotros no somos una religión.
Nosotros tenemos una relación con Dios. Amén. Y queremos que todo el mundo tenga esa relación con Dios. Que conozca al Señor. Y que por amor a Dios le sirva. Aleluya. Solamente por amor. Para eso hay que orar por la ciudad, por la nación, por las vidas y predicar el Evangelio. Nada más. No puedo obligar a nadie. No puedo obligar. Cuando te obliga a alguien, pues ya hace lo que tiene que hacer por obligación y no por amor. A Dios se le sirve por amor, no por obligación. A Dios se le sirve porque lo amamos. Y estoy hablando ahora a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor le sirve a Dios por amor. Porque lo amamos. Aleluya. Y lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no tenemos dentro de nosotros la capacidad, la habilidad de amar a Dios. Simplemente porque decidimos. Dios nos amó a nosotros primero. Y nos ha dado la habilidad de poder aceptarlo como Señor y Salvador, servirle por amor, obedecerle por amor, aleluya, porque tenemos una relación con Él. Y la relación es de ser humano redimido al Dios Todopoderoso. Eso solamente se puede entender a través de las páginas de las Sagradas Escrituras y con esa dinámica relacional que tenemos con el Espíritu Santo de Dios, que nos enseña, nos guía, nos revela, nos ayuda, nos impele, nos compele a servir al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden levantar la mano al cielo y decir gloria al Señor Jesucristo? Dígalo, no tenga pena, no tenga pena. Eso está bien, decirle al Señor, gloria a tu nombre, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Dios. Y por supuesto, esto es, nosotros los que predicamos hacemos esto para motivarlos a que lo hagan. Pero la alabanza es espontánea, la alabanza tiene que ser espontánea. La alabanza y la adoración tiene que ser una expresión de fe. Aleluya. Tú estás ahí, mi Señor y Salvador. Gloria a tu nombre. Sin que nadie me lo diga. Nosotros siempre lo hacemos para motivar a los hermanos. Pero no es. Pero tiene que ser voluntaria, espontánea, como una expresión de agradecimiento, como una expresión de reconocimiento de la soberanía de Dios. Es como cuando uno dobla rodillas y pone su rostro en el piso y se siente que necesita hacer eso porque se necesita sentirse humillado delante del Señor. Eso es espontáneo, queridos hermanos. Es una expresión de adoración a Dios. ¿Está bien eso? Sí. ¿Le agrada a Dios eso? Sí. Precisamente la palabra adoración, eso es lo que implica. La palabra adoración, que abarca tantas esferas de nuestra vida, pero lo que implica en sus raíces es eso, postrarse. Sea Cristo alabado para siempre. Gloria a Dios. En Él vivimos. Sin Él no podemos vivir. ¿Por qué estamos vivos? Estoy hablando a la iglesia. ¿Por qué nosotros estamos vivos? Porque estamos en Él. ¿Por qué las dimensiones y expresiones y alcances de nuestra existencia aquí en el tiempo y en el espacio? Porque estamos en Él. En Él vivimos. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora estamos vivos y esperanzados, esperando a Cristo que venga por nosotros. Eso es vida. Lucha. Eso es vida. Saber que de un momento a otro un arcángel suena una trompeta. Aleluya. Gloria a Dios. Un ángel o un arcángel va a sonar una trompeta. Y los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros luego vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos. ¿No es eso glorioso? Hermanos, ¿no es eso glorioso?
Hermano, usted no se ha levantado algún día y le ha dicho al Señor, Señor, si fuera hoy ese sonido de trompeta. Por la razón que sea, a veces lo decimos porque estamos en problemas, a veces lo decimos porque estamos en tribulaciones, a veces lo decimos porque estamos en enfermedades, a veces lo decimos porque estamos cansados de la brega, de la lucha. Pero a veces lo decimos simplemente porque queremos ya, aleluya. Comenzamos a pensar en las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros y como que nos inspiramos y nos motivamos y queremos ya participar de eso. Y le decimos al Señor, Señor, si fuera ahora. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Por varias razones, por las dos razones que acabo de mencionar me ha pasado. Se cansa uno de estar con la misma brega, ¿verdad que sí? La misma lucha. Pero a veces simplemente tengo deseo de verlo. Tengo deseo de abrazarlo, como decía Alfonsito el otro día, abrazarlos. Gloria a Dios. Amén. Qué glorioso eso. Yo estoy bregando con una situación, con una familia en New Jersey. Nosotros los seres cristianos tenemos seres queridos en el cielo. Todos, yo tengo mucha familia en el cielo, mucha familia en el cielo. Estoy bregando con una familia en New Jersey que yo amo mucho, que están bregando con esa situación y la persona no lo sabe. Y hay que decírselo. Todos tenemos familias allá. Pero ellos no quieren venir para acá. Ellos no quieren venir para aquí. Pero yo no es de eso lo que quiero hablarle. En Él vivimos. Y en Él nos movemos. O sea, tenemos libertad en Cristo Jesús. En Él tenemos libertad. Nos movemos. La movilización, la habilidad de moverse de aquí para allá. Eso nos habla de la habilidad de determinar, de tomar decisiones. En Él hacemos eso. Cuando tomamos esas decisiones, esa libertad, utilizamos esa libertad fuera de Él, eso se llama rebelión. Porque no se supone que el cristiano, hijo de Dios, viva la vida aquí en el tiempo y en el espacio como él piensa que debe vivirla. Para eso fue que nos dejaron la Biblia. Para eso está el Espíritu Santo con nosotros. Cristo dijo, Él os guiará a toda verdad. Él tomará lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué es eso posible? Porque en Él nos movemos. O sea, en Él tenemos libertad. ¿Quién nos dio esa libertad? La sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados y Él envió al Espíritu Santo para que muere dentro de nosotros. Aleluya. Somos libres, no somos esclavos del pecado. No somos esclavos de la carne, no somos esclavos del mundo. Somos libres de la autoridad del pecado y de la autoridad de Satanás. Libre. Y libertad en Cristo Jesús no es lo mismo que libertinaje, ni libertad de la carne. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Cuando Pablo está diciendo ahí en Él, nos movemos, está diciendo tenemos libertad en Él. Eso abarca todo nuestro ser, queridos hermanos. Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser. Por eso los antiguos, la iglesia primitiva, muchos de ellos murieron como mártires porque querían coartar su libertad en Cristo Jesús. Y cuando presaron a algunos de los apóstoles, entre ellos Pedro se paró y le dijo, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿De qué estaba hablando Pedro? Él me libertó de la esclavitud del pecado. Yo era un pecador. Ahora soy libre en Cristo Jesús para servirle, amarlo, aleluya, obedecerlo, crecer en fe, prepararme para el cielo. Y ustedes quieren que yo deje de conocer al Señor y que yo deje de servir al Señor. Que yo deje de hacer lo que Él me ha mandado a hacer.
Que yo vuelvo para atrás a lo que hacía antes. No, yo soy libre en Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Aleluya. Libre en Cristo Jesús. No esclavos del mundo ni esclavos de la carne tampoco. Y mucho menos de Satanás. Libres en Cristo Jesús para servirle, amarlo, obedecerlo, conocerlo. Aleluya. Trabajar para Él. Crecer en fe y en esa relación preciosa con Él. Somos libres. Y cuando la carne nos quiera exigir, dígale a la carne, te reprendo, carne. Dígaselo así, carne, te reprendo, te sujeta al Espíritu y a la palabra. Porque tú no gobiernas aquí. Yo estoy libre. Hablando ahora tú como espíritu, le dice a tu alma, yo soy libre porque Cristo me libertó. Tú tienes que sujetarte ahora al Espíritu y a la palabra. Y al mundo dígale igual. Y al diablo también dígale igual. Reprenda a los demonios. Repréndalo en el nombre de Jesucristo. Cuando el diablo venga a mentirte, reprende al diablo. Venga a decirte una mentira, repréndelo en el nombre de Jesucristo. ¿Usted sabía que tenía poder para hacer eso? Reprenda al enemigo y reprenda a los demonios cuando venga a decirte mentiras. Especialmente las mentiras que están diciendo hoy desde plataformas políticas y plataformas ideológicas y religiosas, engañando a nuestros hijos, engañando a la comunidad. Reprenda esos demonios cuando vienen a decirte a ti que acepte esas cosas. No las aceptes, a punto y se acabó. No las aceptes. Usted es un hijo, una hija de Dios que va para el cielo, y en el cielo eso no existe. Donde está Cristo sentado, esas cosas no existen. Y nosotros, dice la Biblia, que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. En Cristo vivimos, nos movemos y somos identidad. Eso nos habla de identidad. Somos. Yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija del Señor. Es un cristiano. Nosotros no nos identificamos con ninguna otra religión. Nos identificamos con el Hijo de Dios, Cristo. Por eso que nos llaman cristianos. Porque nos identificamos con Cristo, el ungido, el Mesías. Identidad. Y esa es una lucha que nosotros tenemos. Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, habla de su lucha, habla de su batalla. Porque encuentra una naturaleza en él que le exige identidad con el pecado y la desobediencia. Y otra que le exige identidad con la obediencia y con el Espíritu Santo y la palabra del Señor Jesucristo. Y se encuentra en esa lucha. Y él dice, miserable de mí. Porque lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Digo, si Pablo vio esa realidad en su vida, yo no sé cuántos de los que están aquí también ven esa realidad en su vida. Pero yo creo que eso es una realidad de cada creyente. Porque nosotros seguimos siendo seres humanos, que tenemos una naturaleza humana, que es caída, que vive con nosotros. Esa naturaleza todavía no ha sido transformada, está en un proceso de regeneración. Lo que ha sido libre en nosotros ha sido el espíritu nuestro, ha sido libre para que le sirvamos al Señor, le conozcamos y Él muere dentro de nosotros. Pero la otra parte está en un proceso de regeneración. Y ahí encontramos esas luchas. Las luchas que entran por los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. La naturaleza esa humana nos exige que participemos de esas cosas. Y ahí está la lucha. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo con esa lucha, con esa exigencia? Bueno, yo tengo una identidad. Mi identidad es con Cristo Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un cristiano. Y cuando yo digo yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano,
Eso son palabras mayores. Eso me amarra, me compromete. Es como cuando usted dice, yo soy un hijo de esta familia. Yo soy hijo de la familia Fantauci, Puerto Rico, Montes, Rosado, Lebrón, en Puerto Rico. Yo vengo de esa línea. Y los Fantauci vienen de una línea africana y los Montes vienen de una línea europea. Y los otros vienen de, al menos en mi ADN hay un 11% que viene de una línea de indígenas. 11%. Yo no sé cuáles indígenas, si eran apaches o eran de los... Pero 11%. Mi ADN dice eso. Y yo me identifico con mi familia. En mi familia hay negros, 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 negros. Hay blancos, 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 blancos. Hay, así como yo, medio blanco y medio negro. De todo hay en mi familia. Y yo me identifico con ellos porque son mi familia. Son mi linaje. Los genes de ellos corren por mi sangre. El ADN de ellos corre por mi sangre. Se lo descubrí en un examen que yo mandé a hacer del ADN. Y descubrieron eso. Que en mí corre 40% de África, 40% de Europa y 11% de indígenas. Y algunos porcentajes de otros lugares. Y yo no me avergüenzo de decir que soy descendiente africano. Mi abuela era una africana de la nariz grande, del pelo malo, ese mujerón. Y pocas mujeres he visto yo como ese mujerón. Que la familia le decía a ella la roca de la familia. Mi abuelo, aunque España hizo lo que hizo aquí en este continente, pero mi abuelo viene de allá. ¿Qué voy a hacer yo con eso ahora? Me identifico con todos ellos porque son mi familia. Y si yo no me identifico con ellos porque son mi familia, ¿no me voy a identificar con Cristo Jesús? Identidad. ¿Qué dice el versículo 28 al final? ¿Qué dice? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas o profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Está hablando del Señor. Y Pablo dice, nosotros somos linaje de Dios. De los jojoses. ¿Usted sabe lo que está diciendo Pablo? Somos linaje. ¿Qué quiere decir linaje? Quiere decir descendiente, familia. Nosotros somos descendientes de Dios. Se lo voy a decir de otra forma. El ADN de Dios está en nosotros. Amen. Yes. Santo, aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. 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 Aleluya. Efesios 4:17 dice, Efesios
17 al 21 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Está hablando Pablo y le dice a la iglesia, y es un requerimiento para la iglesia, que ya no andéis como los otros gentiles, los otros, los que no son linaje de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Nosotros no podemos estar ajenos de la vida de Dios, porque Pablo se lo dijo a los atenienses, nosotros vivimos en Él. Los otros gentiles están ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? Porque no viven en Él. Pero nosotros vivimos en Él, pues entonces Pablo le dice a la iglesia, ustedes no pueden estar ajenos de la vida de Dios. Y están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa ignorancia? Esa ignorancia se debe a que esa gente no conocen al Señor, no tienen relación con el Señor, no leen la Biblia, no entienden la Biblia, sus religiones le están enseñando cosas falsas, entonces no pueden conocer la mente de Dios, no pueden conocer cómo Dios piensa. Hay ignorancia en ellos. Pero nosotros somos iglesia. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la mente de Dios. No se supone que en nosotros exista esa ignorancia. Teniendo nosotros aquí esta brújula que nos guía. Este plano que nos enseña, que nos dicta. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué tienen ignorancia? Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué es lo que hace que el ser humano pierda la sensibilidad o que el cristiano pierda la sensibilidad? La desobediencia hace que el ser humano, aunque sea cristiano, pierda la sensibilidad. Desobediencia. La falta de sujetarse a la palabra, la falta de obedecer este libro, la falta de obediencia a este libro de Dios y de sujetarse al Espíritu Santo hace que el cristiano inclusive pierda la sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué nosotros no aprendemos así de Cristo? Porque nosotros vivimos en Cristo y Cristo no vive de esa forma. Nosotros vivimos en Él, nosotros lo vemos. En la palabra lo vemos. Él no vive así como viven los demás gentiles. Entonces, si Cristo no vive así y nosotros vivimos en Cristo Jesús, ¿qué implica eso para nosotros? No habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, ahí está la clave, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la clave, queridos hermanos? ¿Cuál es la clave? Este libro, ¿cómo nosotros le llamamos a este libro? ¿Alguien que me lo diga? Ajá, pero ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Si este libro es la palabra de Dios, ¿a quién debemos nosotros ir para saber qué hacer en una generación que ha decidido rebelarse contra Dios y que le dice a Dios, tú no sabes lo que estás diciendo? ¿Cuál tiene que ser nuestra responsabilidad? Buscar en su palabra. Pablo le dice aquí, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad que está en Cristo Jesús? Su palabra. Dios no tiene nada que decirnos a nosotros fuera de su palabra. Gloria a Dios. Dios no tiene nada que decirnos a nosotros fuera de su palabra. Todo lo que nos tiene que decir está en su palabra.
en los mandamientos, en las directrices de los apóstoles, en los modelos y paradigmas del Antiguo Testamento, en la parte de la ley de Moisés que todavía está vigente, en la parte moral, en todas esas partes de la Biblia. Hay algo que Dios tiene que decirnos. Estamos nosotros dispuestos, la clave, estamos nosotros dispuestos a seguir identificándonos con Cristo Jesús. Bueno. Efesios 2. Efesios 2. Del verso 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos levantan la mano? Conmigo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Hay alguien que estaba sin Cristo? Alguien que ahora está en Cristo y estaba sin Cristo. Yo estaba sin Cristo. Eso le dice Pablo a la iglesia. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Sin esperanza. Sin Dios en el mundo. Todos nosotros éramos eso. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Miren dónde comienza la relación. Miren dónde comienza la relación. Hemos sido hechos cercanos por la sangre. Ahí comienza la relación. Por la sangre de Cristo Jesús. Estábamos ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora, aleluya. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y no judíos, derribando la pared intermediaria, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Cómo se llama ese hombre? Cristiano. Aunque sean judíos, se llaman cristianos. Aunque sean judíos y guarden la ley, son cristianos. Aunque sean judíos y guarden la ley, son cristianos. Mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada, escuche bien, tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Más claro no puede cantar un gallo. Somos ciudadanos de todos los que se llaman cristianos. Escuche, voy a aclarar eso. Somos ciudadanos, conciudadanos de todos los que son cristianos en el mundo. Todos los que son verdaderamente cristianos en el mundo. Que han aceptado a Cristo como Salvador, la sangre de Cristo los lavó, se entregaron a Él, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en esa identificación con el Señor Jesucristo, tienen el Espíritu Santo por dentro y ahora viven para Dios esperando a Cristo que los venga a buscar. Cristianos verdaderos, apartados del pecado, apartados del mundo y con el deseo de agradar a Dios sobre todas las cosas. Cristianos verdaderos. Esos cristianos verdaderos, dice el apóstol San Pablo, que ahora no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de todos los santos
y somos miembros de la familia de Dios. Eso fue lo que le dijo Pablo a los atenienses, somos linaje. Yo no me avergüenzo de mi familia. No me avergüenzo. Anhelo compartir con ellos cuando voy a Puerto Rico, cuando ellos vienen acá, compartir con ellos, estar con ellos. Los amo. Son mi familia. Como no me avergüenzo de mis hijas, son mis hijas. Mi sangre corre por sus venas. Y por mis venas corre la sangre de mis antepasados. ¿Cómo me voy a sentir? Son mi familia. Ahora, ellos son mi familia y no me avergüenzo de ellos. ¿Cómo es posible que yo me pueda avergonzar de Jesucristo? Que me ha hecho su familia. Me ha hecho a mí familia de Dios. ¿Usted cree que eso es mentira? ¿O eso es una ideología? ¿O es una frase que está usando el apóstol Pablo? Dios no juega con los sentimientos de la gente. Dios no dice frases por decirlas como nosotros usamos frases por decirlas así. Dios no dice frases por decirlas. Dios lo que dice, eso es lo que Él quiere decir. Y lo que Él quiere decir, eso es lo que Él dice. Ahora somos familia de Dios. Aleluya. Somos linaje. Vamos a poner lo que dice Pablo ahí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No el fundamento de las ideologías paganas que el diablo se ha inventado y que inclusive iglesias llamadas cristianas han adoptado. Una barbaridad, queridos hermanos, que iglesias cristianas promuevan dentro de sus reuniones esa aberración que el mundo está proyectando a través de esa ideología llamada woke. Iglesias, gente llamada cristiana. ¿O son familia de Dios o son familia de quién? ¿Sabe qué dice la Biblia? Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Amén. Ama a tu familia, pero no vendas la verdad. Ama a tu familia y cuando te permitan compartir con ellos, comparte con ellos. Pero no vendas la verdad. Porque tu familia no te va a salvar. Cristo solamente te va a salvar. Tu familia no murió por ti. Cristo murió por ti. Él se dio por ti. Aleluya. Vuelvo y te lo repito. Ama a tu familia. Ama a tus hijos, ama a tus hermanos, tus hermanas, tus padres, tus abuelos. Ámalos. Amén. Ayúdalos a donde puedas ayudarlos. Está ahí para ellos porque son tu sangre, tu familia. Pero no comprometan la verdad de Dios con nadie. Porque tú eres ahora familia de Dios. Y eres edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Lea a Pablo, lea a Pedro, lea a Juan, lea a Santiago. Amén. Lea a Judas, lee los apóstoles y los profetas en el Antiguo Testamento. Léelos. Escudriña que ellos dijeron en relación a vivir para Dios, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La persona de Jesús, el carácter de Jesús, la palabra de Jesús, la obra de Jesús. Esa es la piedra angular de esta familia. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso fue lo que le dijo Pablo a los atenienses. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. ¿Sabe que Dios está aquí ahora? ¿Sabe por qué Él está aquí? Porque nosotros estamos aquí. Pero cuando nosotros nos vamos de aquí, Él no está aquí. Él no mora aquí. Él mora aquí dentro de mi corazón. Esto es un edificio lleno de cucarachas. Se meten las cucarachas, los lagartijos. Y si dejamos la puerta abierta, se meten las culebras por ahí también.
Eso no, estoy hablando verdad o no, queridos hermanos. Esto no es la morada de Dios. Esto es un lugar donde Dios se manifiesta cuando nosotros estamos aquí. Porque Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Pero cuando ellos no están aquí, Él está aquí solo. Padre del cielo y de la gloria. Entonces, a Dios hay que conocer y hay que servirlo conforme a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Porque eso es lo que crea fe. Eso es lo que crea fe en nosotros, conocerlo a Dios conforme nos enseña la Sagrada Escritura y ser obedientes, aleluya, a lo que dice la Sagrada Escritura, porque eso es lo que hace que nuestra fe se desarrolle y crezcamos y crezcamos y crezcamos en fe, lo cual es confianza y dependencia total. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sea Cristo alabado para siempre. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 17. Sea Cristo alabado para siempre. Dice Pedro, mi tocayo Pedro, que ahora está con el Señor. Ahora a Pedro no le interesa lo que esté pasando aquí ahora. Él está disfrutando de lo que le prometieron. Amén. Y si le pregunta, ¿tú quieres regresar allá? Lo va a mirar así. Lo va a mirar así. A cualquiera. Y después de disfrutar de esa gloria, ¿a qué va a regresar para el globo terráqueo? Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí, Dios no. El que se arrepiente, el Señor lo perdona. Por eso Pablo dijo allá en el versículo 30 del capítulo 17, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Todo el que se arrepiente de verdad, de corazón, recibe perdón del Señor. Porque Dios no hace acepción de personas. Y lo convierte el Espíritu Santo en familia de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Pero el que no acepta eso y le da la espalda al Señor, y aquí se le saca la Escritura, Dios no hace acepción de personas. Está establecido ya lo que va a pasar con esa persona. Lamentablemente. Si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa palabra temor ahí no quiere decir miedo. Esa palabra temor ahí quiere decir conducíos con la conciencia de que Dios está ahí, de que Dios es soberano, aleluya, de que Dios no hace acepción de persona y a Él hay que obedecerlo. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿De qué está hablando Pablo? Mientras vivimos aquí en la tierra y esperamos a que el Señor venga por nosotros, esa es la peregrinación. Y esperamos a que Él venga por nosotros. Todo ese tiempo hay que conducirnos aquí en la tierra con temor. Con temor, como dice el escritor de los Hebreos, con temor y temblor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso éramos nosotros. Vivíamos de una manera vana de vivir. Pensábamos que lo que éramos, hacíamos, merecíamos tenerlo, hacerlo y que podíamos vivir como quisiéramos. Hasta que Cristo llegó, cuando nos confrontamos con el Señor Jesucristo y entendimos que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso y lo aceptamos, nuestra manera de pensar cambió, al menos la mía cambió. Ya yo no hago lo que quiero, yo consulto al Señor. Antes yo hacía lo que yo quería, ahora no, ahora consulto al Señor. Y quiero consultar al Señor. Quiero que Él me guíe en todo, que me hable, que me muestre.
de una forma u otra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis, la manera humana de vivir, la recibisteis de vuestros padres. Puede ser cultura, puede ser religión, puede ser ética, puede ser idiosincrasia, puede ser filosofía, puede ser ideología, lo que sea que nosotros recibimos de nuestros padres. Escuche bien, recibimos de nuestros padres. Y lamentablemente, a veces como cristianos, todavía esas dimensiones ejercen fortaleza en nosotros. Todavía. Porque a veces en vez de consultar lo que dice la Sagrada Escritura, consultamos lo que dice, lo que nos enseñaron. Hermano, respeta a tus padres, ámalos. Si viven todavía, respétalos, ámalos, hónralos, ayúdalos. Pero cuando viene a tu relación con el Señor, no hay papá ni mamá. El único papá que tú tienes se llama el Señor Jesucristo. A ese hay que obedecer. Y decirle a tu papito y a tu mamita, yo te amo con todo mi corazón, mi viejo, mi vieja, te amo con todo mi corazón. Pero Cristo es mi Rey y mi Salvador y mi dueño. Con amor se lo dicen, abrazándolo y besándolo. Amén. No oigo muchos amenes, pero eso es amén como quiera. ¿Dónde estábamos? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata. Está hablando de lo que son hechos los ídolos, oro, plata, piedra, madera, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea el Señor. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Qué preciosa es la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué es fe? Confianza y dependencia total. Por eso Pablo mencionó el fundamento de los apóstoles, porque son los apóstoles los que nos hablan a nosotros de la fe. Y la vida de los profetas nos hablan a nosotros de la fe. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habiendo sido renacidos, présteme atención, porque estamos hablando del ADN nuestro. Y cuando hablamos de linaje y hablamos de simiente, automáticamente tenemos que hablar del ADN, donde se encuentran las características genéticas del ser humano, todas, aleluya. ¿Por qué ese muchacho es así? ¿De quién es hijo él? Hijo de culebra, ¿puede salir redondo? Mi papá tomaba mucho ron. En Puerto Rico le dicen a ese ron que tomaba mi papá, pitorro. Es un ron que se hace en el campo, que yo creo que tiene más de 150 grados de alcohol prueba. Mi abuelo también hacía eso. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Sabe cuándo yo me di la primera borrachera? No estaba en la escuela. Yo no estaba en la escuela. Yo descubrí cuando en las Navidades llegaban gentes en casa de mi abuela y ella sacaba un galón de vino
para darle, eso es una costumbre, le daba un poquito de vino a los visitantes. Yo descubrí donde ella lo guardaba. ¿Sabe dónde me encontraron? Buscándome, ¿sabe dónde me encontraron? Debajo de la cama. No estaba en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué yo hice eso? Dos razones. El ADN mío estaba impregnado de eso. Uno. Y lo que estoy viendo me está diciendo que eso es normal. ¿Me está siguiendo, hermanos? Ok. Desde ese tiempo hasta diciembre 30 del 1975. Desde ese tiempo hasta diciembre 30, martes 30 de diciembre del 1975, eso que yo recibí de mi ADN, de mis padres y abuelos, y eso que yo aprendí, esa conducta, dictaba en mí cómo yo iba, al menos en ese aspecto, cómo iba a vivir. Pero hasta ese día llegó. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, le dije, Señor, yo quiero ser salvo. En la iglesia de la Gran Comisión, en Patterson, New Jersey, yo levanté mi mano para aceptar a Cristo como mi Salvador. Fui al frente, repetí la oración y le dije al Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Desde ese mismo día, el Espíritu Santo borró, escuché bien, borró todos esos años de ese tipo de ADN que estaba en mí, que dictaba cómo iba a vivir, lo borró y me dio un nuevo ADN. Porque desde ese mismo día, nunca más he vuelto a probar una gota de alcohol. Nunca más. Desde ese mismo día, martes 30 de diciembre de 1975. Nunca más volví. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, ahora yo sé cómo sucedió. Solo hizo el Espíritu Santo. Pero allí se me fue el deseo de salir del trabajo con una cerveza en la mano o los viernes irme a fiestar y a borrachar. Se me fue ese deseo. Fue martes que le di mi corazón al Señor Jesucristo. El miércoles estaba yo en la iglesia despidiendo el año por primera vez en mi vida. ¿Cómo pasó eso? Eso lo hizo el Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo? Puso en mí un nuevo ADN. ¿Por qué? Porque Él engendró a Cristo en mi corazón. Ahora, en ese momento en adelante, yo soy un hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Me están siguiendo? Linaje de Dios, simiente de Dios. Por eso es lo que dice el apóstol. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Una simiente incorruptible. Porque la simiente de Dios es incorruptible. El Espíritu Santo es incorruptible. La sangre de Cristo es incorruptible. La palabra de Dios es incorruptible. Y cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios y expresamos fe en la palabra de Dios, se crea en nosotros esa simiente, porque así dice Pedro que es creada esa simiente por la palabra de Dios. ¿A quién le vamos a prestar atención nosotros? ¿A este mundo impío que tiene un sello de condenación por encima? ¿A las ideologías de este mundo pagano y de Satanás? ¿O le vamos a prestar atención a nuestro papá? A nuestro dueño, Señor Jesucristo. Y a nuestro Maestro, el Espíritu de gracia que está con nosotros. ¿A quién le vamos a prestar atención? Estoy concluyendo. Primera de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel
que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hello. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Y por qué nosotros los cristianos pecamos? ¿De cómo sabemos que es pecado? Bueno, el mismo Pablo, el mismo Juan está diciendo que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, Juan, ¿qué es? ¿O peca o no peca? ¿Ah? ¿De qué está hablando Juan? Vamos a seguir leyendo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. De lo que está diciendo Juan cuando habla de justicia, lo mismo que habla Pablo de justicia. El que vive de acuerdo a los preceptos de Dios, ese hace justicia. Eso se llama justicia. El que vive conforme a la fe, eso es vivir conforme a la justicia. Como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. De eso es que está hablando Juan. De eso es que está hablando Juan. En el 6 él dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Pero ¿de qué está hablando Juan? Del versículo 8. El que practica el pecado. El que practica. O sea, que su forma de vivir es una forma pecaminosa. Que es continuo en pecado, continuo en pecado, continuo en pecado. Es normal el pecar en esa persona. El que es nacido de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, nacido, todo aquel que es simiente de Dios, todo aquel que es linaje de Dios, no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Hay alguien aquí que no ha pecado o que no peca? ¿Alguien aquí que se atreve a decir que nunca ha pecado? Ni levante la mano porque lo voy a tirar con el micrófono. Todos pecamos. Si alguno dice que no peca o que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y nosotros a veces pecamos consciente y a veces inconscientemente. Por eso la Escritura dice, David dijo, líbrame de los que me son a mí ocultos. Porque a veces pecamos porque la carne nos exige y le obedecemos a la carne. Queremos seguir los apetitos de los ojos, la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida, y pecamos. Eso es conscientemente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de simiente y de linaje? De ADN. ¿Por qué usted se identifica con su familia, queridos hermanos? ¿Por qué usted se parece a su papá o a su mamá, a su hermano? O tiene un pariente que dice, uy, tú te pareces. ¿Sabe lo que dicen de mí? Alguna familia, que yo camino como mi abuelo. Ahora no, porque esto no me deja caminar como mi abuelo ahora. Pero me ven caminando y dice, tú camina como mi abuelo, el mismo. Porque eso está en el ADN de uno. ¿Te fijas? Pero ¿cuál es el ADN que está en nosotros ahora? Aquel muchacho que está allí, aquel jovencito que está allí, yo conocí al papá de él. Ese es el más que se parece al papá de él. Eso se llama ADN. Eso viene en los genes. La simiente de Dios permanece en él, y como la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, por favor, llévese esto. Si usted no se lleva nada más, llévese esto. ¿De dónde viene el deseo en usted de querer desobedecer la Escritura, desobedecer al Espíritu Santo? ¿De dónde viene eso? Eso viene de la simiente de pecado que todavía está en usted, su naturaleza humana caída.
¿Cómo usted puede vencer eso? Recuerde que la simiente de Dios está en usted. Pero eso no sucede automáticamente. Simplemente porque la simiente de Dios está en mí. Automáticamente yo hago así. No. La simiente está en usted para que usted obedezca la simiente de Dios. Para que usted se sujete a ese linaje. Conscientemente. Yo no hago esto, ni quiero hacer eso, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy una hija de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en mí, porque yo no me quiero identificar con este mundo impío. Y cuando usted toma esa determinación, hermano, usted va a tener la ayuda del Espíritu Santo siempre. Siempre. Ser cristiano es una decisión consciente. Vivir por fe es una decisión consciente. Obedecer a Dios es una decisión consciente. El cristianismo no se vive así al azar. Ni la fe es al azar por lo que siento o no siento. Olvídese del asunto de sentir, que el cristianismo no tiene nada que ver con sentir. El cristianismo tiene que ver con fe. Y fe es conocer lo que la Biblia me dice y deseo obedecer lo que la Biblia me dice. Acerca de la persona de Cristo, de su carácter, de su palabra y de su obra. Eso es fe. Eso no tiene nada que ver con sentir. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ¿por qué ustedes no tienen fe? Bueno, no tienen fe porque ellos estaban dejándose llevar por lo que sentían. Ellos sentían que se iban a hundir en el mar. Y el despertaron al Señor, Señor, ¿no ve que nos vamos a hundir? Sentir. El Señor reprendió el viento, se calmó el mar y Él les dijo, ¿por qué ustedes no tienen fe? ¿Qué fue lo que yo les dije a ustedes? ¿Vamos para el fondo del mar o vamos para el otro lado? Consciente. La fe es una decisión consciente de aceptar lo que Él ha dicho y obedecerlo y vivir por eso. Eso es fe. Estoy terminando. No puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso no puede pecar. La simiente de Dios está en nosotros. O sea, no practica el pecado, aunque tiene deseo de practicarlo, pero decide no hacerlo. Y si peca, viene corriendo delante del Señor y le dice, Señor, perdóname porque pequé, fallé. Hice esto que no debía haber hecho, tuve esta expresión, perdóname. Y ahí está el Espíritu Santo para aplicar la sangre de Cristo a tu vida. Y decirte, no te puedo, mi hijo, mi hija, vamos para adelante. Pero cuando uno insiste en hacer lo mismo, insiste en hacer lo mismo y vivir de la misma forma, eso es peligroso. Eso es peligroso, se va a perder la sensibilidad. Eso es peligroso. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Aleluya. Y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y para qué yo necesito amar a mi hermano? Bueno, Pablo dijo una expresión, se la digo de esta forma. Se la digo de esta forma. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. ¿Dónde están nuestros hermanos? Ahí en esos tres grupos, ¿dónde están nuestros hermanos? Judíos, gentiles e iglesias, ¿dónde están nuestros hermanos? En la iglesia. En la iglesia. Si yo voluntariamente le soy tropiezo a mi hermano o que se debilite, o que se ofenda, o que se debilite, no ando conforme al amor. Y si yo no ando conforme al amor, eso es peligroso. Se pierde la sensibilidad. Se pierde la sensibilidad. Concluyo con este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2. La palabra es real y la palabra es verdad, hermanos. La palabra es la que nos enseña, nos guía, nos muestra, nos crea, nos forma, nos dirige, nos hace. La palabra de Dios. Amén. Si vamos a servir a Dios como sirven los religiosos, olvídese eso, no va a ir para ningún lado. Pero cuando usted se sujeta a lo que dice la palabra del Señor y desea, anhela y decide vivir su vida natural conforme a lo que dice la palabra de Dios, hermano, usted va en el camino correcto. Usted va a crecer en su relación con el Señor. Y usted no sabe hasta dónde Dios lo puede llevar a usted en su relación con usted. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también,
piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Usted ve lo que dice el Espíritu Santo? Vosotros sois linaje, o sea, una descendencia escogida. ¿Cuándo fuimos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, queridos hermanos, en Cristo Jesús, que somos un linaje escogido? La religión no puede decir eso. Usted sí puede decirlo, porque usted es un creyente. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. La sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados. Eres linaje escogido. Eres un real sacerdocio. Eres una nación santa. Eres un pueblo adquirido por Dios. Ve lo que Pablo le dijo a los atenienses. En Él vivimos, en Él somos, tenemos libertad, en Él tenemos identidad. Somos un linaje de Dios. Metas eso en su cabeza, metas eso en su corazón. Es un linaje de Dios. Cuando el enemigo te venga con mentiras, hermanos queridos, habla lo que dice la palabra. Dile al enemigo lo que dice la palabra. Dile al diablo: tú eres un mentiroso. Mira lo que dice aquí Satanás, mentiroso. Y viva conforme a eso que dice ahí. No dejes que el siglo te convenza ni el siglo te ponga presión. No, tú no tienes necesidad que el siglo te ponga presión. Tú eres libre en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo mora dentro de ti y tú tienes una relación con el Señor. No dejes que el siglo te ponga presión. Como los atenienses, que nada se preocupaban sino en oír o decir algo nuevo. Pues nosotros no necesitamos ni oír ni decir algo nuevo. Todo está aquí ya. ¿Para qué? ¿Para qué que hemos sido un linaje escogido? Y real sacerdocio y nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Mírenlo aquí y concluimos con esto. La gran responsabilidad que nosotros tenemos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos queridos, ¿cómo es que nosotros anunciamos las virtudes de Cristo Jesús? Fácil. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Eso lo determina cada creyente, cómo va a anunciar las virtudes de Cristo. Como usted viva su fe, así va a anunciar las virtudes de Cristo. Como usted viva su fe, eso es lo que el mundo va a ver. Si el mundo va a conocer a Cristo por lo que nosotros vivamos. Cuando nos miran a nosotros, van a decir: ese es cristiano, ella es cristiana. Ellos van a decir si es o no es. Cuando nosotros hablamos, van a decir: ¿es cristiano o no es cristiano? Yo no sé usted, querido hermano. Yo quiero anunciar las virtudes de Él. No las mías, las de Él. Es mi manera de vivir, mi expresión de fe, en lo que yo he creído, en lo que yo he aceptado. Quiero que lo vean a Él en mí. Y yo les presento precisamente les doy esa recomendación. Que usted procure todos los días de su vida, delante de su familia, delante de los compañeros de trabajo, en su vecindario, que se vea a Cristo en tu vida.
en tu ideología, en tu idiosincrasia, en tu filosofía de la vida, aún en lo que comes. Que Cristo se vea en tu vida. Salima, Soa. Cristo pueda ser visto en ti. Las virtudes de Él puedan ser vistas en ti. Así es que el mundo va a ser impactado. Así es que el mundo va a ser convencido. Así es que el mundo va a preguntar. Una respuesta en relación a nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Tú decidiste hacernos linaje tuyo. No somos porque nosotros escogimos el linaje. Tú hiciste el modelo. Desde antes de la fundación del mundo hiciste el modelo. Y Cristo, en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, vino nacido de una muchacha, un ser humano, sin pecados, para sellar con su sangre ese modelo que tú hiciste, ese plano que tú hiciste. Él lo selló con su sangre. Y en nuestros corazones, después de limpiarnos con la sangre de Cristo, nos ha dado la presencia del Espíritu Santo como un sello que dice que somos propiedad de Dios. Somos linaje de Dios. Somos simiente de Dios. Somos linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar. No para vivir conforme a nuestros apetitos de nuestra carne e ignorando lo que dice la Escritura, sino para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Nos presentamos delante de ti para que tu gracia nos ayude. Hasta Lemanasa. Y tu Santo Espíritu nos dé la fuerza y la gracia necesaria para sujetarnos y decidir en nuestro corazón vivir en obediencia y dependencia de tu santa y bendita palabra. Mira nuestros corazones y ayúdanos, y que tu gracia nos habilite, Señor, para tomar esa decisión de querer vivir para ti, de lucha, en el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, buen Dios. Amén.